Bien, como estamos acostumbrados cada vez que sale una actualización de Elementor, hacer este video explicando qué trae de nuevo la actualización y si realmente vale la pena actualizar. Y quédese hasta el final del video porque le tengo una pequeña sorpresita. Así que vamos a empezar de una vez. El 29 de este mes ha salido nuevas actualizaciones, tanto en la versión gratis como en la versión Pro de Elementor. Entonces quiero verificar realmente qué trae de nuevo y si han corregido ciertos inconvenientes que venían en las actualizaciones, tanto en la versión Pro como en la versión Free, la versión gratis. Bien, si nos vamos a lo que es la versión gratis, nos vamos a la opción de detalles. Esperamos que cargue y desde aquí nos vamos a registros y cambios. Vamos a ver que en esta ocasión los cambios que trae esta actualización, en este caso la actualización de la versión gratis se hizo el 25 de julio de este mismo año y lo que corrige es lo que es la interfaz de usuario para mejorar la experiencia del usuario. Es lo que trae esta actualización que ha modificado. En el caso de la versión Pro, vamos a ver si traen más actualizaciones. Vamos a traducir esta parte. Ok, corregía, aparecía una barra de desplazamiento horizontal en la página cuando se utilizaba el widget de menú. Aquí, si nos vamos a esta opción, vamos a encontrar de qué trataba el problema que existía. Aquí está lo que es la descripción, el paso a paso de reproducción, lo que sería el comportamiento esperado y lo que era el problema en sí. Aquí no lo describe y de qué trataba ese problema. Y aquí me indica que ese problema estaba en las dos versiones, tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Otro de los cambios, volvemos de nuevo aquí, es lo relacionado a lo que es el área desplegable. Desaparecía en ciertos escenarios utilizando el widget del menú. Este widget ha estado arrastrando algunos inconvenientes en versiones anteriores, han ido modificándolo, pero en esta ocasión también ha solucionado otro inconveniente que había con este widget. Así que estas serían parte de las cosas que se ha venido actualizando, tanto en la versión gratis como en lo que es la versión Pro. Ya por lo demás, aparentemente no hay más cambios. De todas formas, aquellas personas que han tenido inconveniente con lo que es la 23.1 de la versión Pro, que es la que tenía ese inconveniente, yo les recomiendo que actualicen. A veces esos inconvenientes que ustedes tenían puede ser que se hayan solucionado, aunque muchas de las personas que me han consultado cierto inconveniente que le daba no era directamente con Elementor, era con los widgets de tercero. Y recuerden, muchachos, que a veces cuando sale una actualización de un plugin que los demás dependen de él, si los demás plugins no hacen sus actualizaciones, puede ser que le dé algún inconveniente a la hora de poderlo utilizar. Y puede ser que uno de los dos plugins falle cuando sacan nuevas actualizaciones. Sé que muchos de los plugins que se utilizan con Elementor esta semana pasada estuvieron sacando sus actualizaciones para evitar esos inconvenientes. Ya por último vamos a revisar de que todo esté cargando correctamente, que esos cambios de actualizaciones no hayan afectado lo que es el rendimiento a la hora de cargar Elementor. Vamos a ir probando. Aquí todo veo que está cargando perfectamente. Vamos a ir probando algunos widgets para determinar. Mayormente los widgets que tienen que ver con lo que es la versión Pro de Elementor, que son a veces lo que dan algunos inconvenientes. Vamos a probar por aquí unos de ellos. Vamos a agregar un menú para ver. Bien, vamos a colocar otro de lo que tenemos por aquí. Este formulario, soltarlo
Y por último, vamos a ver lo que son los bloques para ver si están funcionando correctamente. Vamos a insertar este. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a probar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a probar una plantilla. Ya para estar 100% seguro de que todo está funcionando bien. Hacemos que aplique. Y vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahí está cargando y todo está funcionando correctamente. Vamos a ver cómo se previsualiza. Vamos a esperar a que termine de guardar. Esta parte sí encuentro como que está durando más de lo normal. La parte de la cara de cuando guardamos o le damos a guardar los cambios. Siento como que está durando más de lo normal en esta, no tanto en esta última actualización, sino la actualización anterior. Muy bien, ahí terminó y vamos a previsualizar. Y así se vería. Y bien, muchachos, hasta el momento veo que todo está funcionando perfectamente. Esperemos que a conveniente con lo que es Elementor, que les ha dado algunos fallos, con esta actualización puedan resolverlo. En caso de que no sea así, ya saben que cómo regresar a la versión anterior. Y si usted no sabe, en el canal, o mejor dicho en esta pestaña que está saliendo en este momento, le dejo el video de cómo usted pasar de una actualización a otra. Así que nada, muchachos, simplemente quería informarles que el 29 de este mes salió una nueva actualización de Elementor. Ya vieron de qué trata, cuáles fueron los cambios. Y simplemente cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Y si usted todavía no está suscrito al canal, les recomiendo que se suscriba, porque si usted quiere tener esta versión que salió de Elementor, usted simplemente debe estar suscrito al canal y escribirme al correo que está apareciendo en pantalla para yo hacerle llegar una pequeña copia de lo que sería esta nueva actualización. Solamente voy a estar ofreciendo esta actualización, porque sé que muchas personas quizás piensan que cada vez que sale una actualización de Elementor la voy a estar ofreciendo. No, solamente estoy autorizado para ofrecer esta actualización de lo que es la versión Pro de Elementor, la que salió el 29 de este mismo mes. Así que nada, muchachos, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Esa es la ventaja de estar suscrito al canal, porque cada cierto tiempo estoy regalando ciertas actualizaciones de ciertos plugins. Así que nada, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.